Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta sobre el mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Hoy tengo un tema que, bueno, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la bomba. La noticia que literalmente sacudió a todos el 22 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé. Muchos de ustedes, como yo, son súper fans de estos dos. Los conocemos, los amamos, los seguimos en redes, y nos emocionamos con sus proyectos y por supuesto con su relación. Y cuando digo relación, ya saben a qué me refiero. Esa chispa, esa química que traspasaba la pantalla en Love is in the air, y que al parecer, se extendió a la vida real. Así que imaginen mi sorpresa cuando, el 22 de julio del 2025, las redes sociales explotaron. Literalmente. Pero antes de entrar en materia y desmenuzar todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Prometo no decepcionarlos. Ahora sí, preparados para el chisme. El 22 de julio de 2025. A ese día. Recuerdo perfectamente que estaba revisando mis redes sociales, como hago siempre, buscando alguna novedad, algún rumor. Y de repente, ¡boom! La noticia empezó a circular como un reguero de pólvora. Hande y Kerem con mayúsculas y con emojis de sorpresa, corazones rotos y por supuesto, las inevitables caritas llorando. Al principio, no entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Un nuevo proyecto? ¿Un premio? ¿Una sesión de fotos? Pero no. La noticia era mucho más impactante. La noticia era que Hande y Kerem, esa pareja que creíamos que iba a durar para siempre, habían terminado. Sí, lo escucharon bien. Habían roto. Y no cualquier ruptura, no. Una ruptura que, según las fuentes más cercanas, fue bastante, ¿cómo decirlo? Intensa. La información que se filtró en ese momento era escasa, pero muy significativa. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas. Y sobre todo, de una profunda tristeza por parte de ambos. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias, incluso insinuaron que podría haber habido terceras personas involucradas, pero esas especulaciones, como era de esperar, nunca fueron confirmadas. En ese momento, las redes sociales estallaron. Fans de todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa, se volcaron a expresar sus sentimientos. Algunos estaban destrozados. Otros intentaban ser optimistas, esperando un milagro, una reconciliación. Muchos recordaban los hermosos momentos que Hande y Kerem habían compartido, tanto en pantalla como fuera de ella. Fotos, vídeos, edits. Todo el mundo revivía la magia del Love is in the air y la historia de amor que, pensábamos, iba a ser eterna. Recuerdo que en ese momento, la especulación fue frenética. ¿Quién sería el culpable? ¿Qué había pasado exactamente? ¿Cómo podían dos personas que se veían tan enamoradas, tan compenetradas, haber llegado a este punto? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, rumores y conjeturas. Y por supuesto, los medios de comunicación, ávidos de exclusivas, intentaban por todos los medios obtener alguna declaración, alguna pista, alguna foto que confirmara o desmintiera la ruptura. Hande y Kerem, por su parte, se mantuvieron en silencio. Y esto, por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Ambos publicaron mensajes en sus redes sociales, pero eran ambiguos, evasivos. Hande con un mensaje sobre el amor propio y la necesidad de seguir adelante. Kerem con un texto que hablaba de la importancia de la familia y los amigos. Mensajes enigmáticos que solo aumentaron la incertidumbre. La prensa turca, sin embargo, no tardó en empezar a hablar. Algunos medios afirmaron que la ruptura se debía a las agendas apretadas de ambos. Que las grabaciones de sus respectivos proyectos, los viajes, las entrevistas, habían desgastado la relación. Otros apuntaban a diferencias de carácter y a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público.
Y por supuesto, como mencioné antes, siempre estuvieron las especulaciones sobre terceras personas, pero ninguna de ellas pudo ser verificada. El impacto mediático fue enorme. Las fotos de Hande y Kerem, tanto juntos como por separado, inundaron las portadas de revistas y los sitios web de noticias. Los paparazzis, como siempre, estaban al acecho intentando captar cualquier gesto, cualquier señal que revelara cómo estaban viviendo esta situación. Y por supuesto, las marcas que los patrocinaban también tuvieron que lidiar con las consecuencias. ¿Continuarían juntos? ¿Se mantendrían como pareja publicitaria? La incertidumbre era total. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a tomar esta drástica decisión? La verdad, como suele suceder, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Es muy probable que la combinación de varios factores haya influido en su decisión. La presión mediática, las agendas incompatibles, las diferencias personales. Todo pudo haber contribuido a este desenlace. Lo que sí sabemos es que ambos sufrieron mucho. La ruptura de una relación, especialmente cuando se trata de una relación tan expuesta y mediática, es un proceso doloroso. Y a pesar de que ambos intentaron mostrarse fuertes y profesionales, era evidente que la tristeza era palpable. El tiempo, por supuesto, lo cura todo. Y con el paso de los meses, Hande y Kerem, poco a poco, fueron rehaciendo sus vidas. Se centraron en sus carreras, en sus proyectos, en sus amigos y familiares. Y aunque el recuerdo de su relación, sin duda, perdurará en la memoria de sus fans, ambos demostraron una gran madurez y profesionalismo al afrontar esta difícil situación. Hande, como siempre, se mantuvo activa en el mundo del espectáculo. Protagonizó nuevas series, participó en campañas publicitarias y siempre mantuvo ese contacto cercano con sus seguidores. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su estilo, siempre impecable, fue imitado por muchas y su influencia en la moda turca, y más allá, era innegable. Su trabajo en la serie Yeni Hayat fue particularmente aclamado, mostrando una faceta más madura y versátil de su talento actoral. Además, sus colaboraciones con diversas marcas de cosméticos y moda continuaron siendo un éxito, consolidando su posición como una de las figuras más importantes del panorama mediático. Kerem, por su parte, continuó su carrera actoral. Participó en nuevos proyectos y siempre demostró su gran profesionalismo y su talento. Después de la ruptura, se refugió en su trabajo y en sus amigos. Su participación en la película Karalikesler fue un éxito rotundo, mostrando su capacidad para interpretar papeles más complejos y alejados de su imagen romántica. Además, se le vio involucrado en proyectos benéficos, lo que demostró su lado más comprometido y humano. Aunque es verdad, siempre quedará en nuestra memoria ese Kerem enamorado que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air. Sus entrevistas después de la ruptura revelaron a un hombre reflexivo, que valoraba la privacidad y que aprendió mucho de la experiencia. Pero volvamos a ese fatídico 22 de julio de 2025. La noticia no solo impactó a los fans, sino que también generó una ola de reacciones en la industria del entretenimiento turco. Actores, productores y directores expresaron su sorpresa y enviaron mensajes de apoyo a Hande y Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a sus ídolos y especulando sobre los motivos de la ruptura. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de debates acalorados, con teorías que iban desde el agotamiento por el trabajo hasta la infidelidad. Los medios de comunicación, por su parte, no escatimaron esfuerzos en buscar información. Los reporteros y paparazzi intentaron captar cualquier imagen o declaración, generando un ambiente de acoso constante. Las revistas del corazón publicaron artículos y análisis, intentando desentrañar los misterios de la ruptura. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión a discutir el tema, invitando a expertos y comentaristas para analizar el impacto de la noticia. La especulación sobre las posibles terceras personas involucradas fue particularmente intensa. Se mencionaron nombres de actores y actrices con los que Hande y Kerem habían trabajado, alimentando rumores y chismes. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada, y la mayoría de los medios se limitaron a informar sobre los rumores sin darles crédito. El impacto de la ruptura también se sintió en las marcas que patrocinaban a Hande y Kerem. Muchas empresas tuvieron que replantear sus campañas publicitarias, y algunas decidieron suspender temporalmente su colaboración con ambos actores.
La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales generó pérdidas económicas y un ambiente de inestabilidad en la industria. A pesar de la tristeza y la especulación, Hande y Kerem demostraron una gran fortaleza. Ambos se mantuvieron profesionales y respetuosos, evitando entrar en polémicas y centrándose en sus carreras. Con el tiempo el revuelo mediático disminuyó, y ambos actores pudieron rehacer sus vidas con tranquilidad. Hande y Kerem, poco a poco, lograron superar la ruptura y seguir adelante, dejando atrás la tormenta mediática. El 22 de julio de 2025, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue sin duda un punto de inflexión en la historia del entretenimiento turco. Un acontecimiento que demostró la fragilidad de las relaciones en un mundo donde la fama y la exposición pública son constantes. Un evento que nos recordó la importancia de respetar la privacidad y de apoyar a las personas, incluso en los momentos más difíciles. Lo que sí sabemos es que la ruptura dejó una profunda huella en sus fans. Muchos sintieron que habían perdido algo más que una pareja de actores, perdieron la esperanza en el amor, la creencia en los cuentos de hadas. Pero con el tiempo la mayoría entendió que Hande y Kerem eran personas con sus propias vidas y decisiones, y que lo más importante era respetar su privacidad y felicidad. Las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura continúan hasta el día de hoy. Algunos creen que la incompatibilidad de agendas fue el factor principal. Otros piensan que la presión mediática y la falta de privacidad fueron demasiado para la pareja. Y por supuesto siempre están aquellos que creen en la existencia de terceras personas. Pero al final lo que importa es que Hande y Kerem lograron superar la tormenta y seguir adelante con sus vidas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, su recuerdo en Love is in the Air seguirá vivo en la memoria de sus fans para siempre. En definitiva, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue sin duda uno de los eventos más impactantes del 22 de julio de 2025. Un acontecimiento que conmocionó a sus fans de todo el mundo y que nos recordó lo complicado que puede ser el amor, especialmente bajo la mirada pública. Una noticia que nos hizo reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos. Y bueno, aquí llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la noticia de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus sentimientos. Quiero saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.